Goico Podcast va gracias a... Bienvenidos, señores, aquí estamos. Los Verasgoico Podcast, como siempre, dándole la bienvenida a todos nuestros seguidores, a todas las personas que siguen nuestros cortes en Instagram, nuestros programas en YouTube, Spotify también, en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Que ya vamos por las decenas de miles. Decenas de miles de mucho dinero, ¿no? Eso es culpa tuya. Acá. ¿Y tú no lo notaste, fue? ¿El qué? Al primo nosotros. ¿Qué fue ahora? Paina peinadita, pintalabito, el tipo está a dieta. Yo quiero saber Vamos, cuál que es no de la, cuento. de la seguidora de Señores, nosotros. ya, que le vamos está a darle la escribiendo. bienvenida a Cuidado, una... que soy un hombre a una casado. La Ay, bien- ya está fuñendo. Yo quiero darle la bienvenida a una persona que para mí particularmente es un amigo muy querido de muchos años, un gran profesional, conocido por todo el mundo, más 20 pesos y 45 centavos, aquí en nuestro país y fuera de nuestro país también. Un gran profesional en el diseño exclusivo, en la alta costura, y además una persona que ha tenido grandes vivencias en concursos de belleza, en los grandes espectáculos de este país, con familias, con no familia, con gente conocida, con las que no se conocen, en fin. Hay muchas cosas que hablar con nuestro querido Leonel Lirio. Oh, pero ay, qué ay, privilegio, ay, esto es muy grande estar ay, aquí qué desde chulo. que se llega El privilegio en de este nosotros. espacio tan maravilloso aquí y con grandes amigos en donde la alegría se siente por todos los lados. Esa es la idea, es alegrar a la Digo, gente yo que me nos siento sigue. en familia porque dime. Por supuesto Pero que él sí, es así familia de mismo, nosotros por hace favor, rato. trátame así. ¿Viste? Él es nuestra familia hace Aprendan, mucho sí, tiempo. pero Primera aprende. pregunta que le tengo yo. Arranca. a- El señor de porque los lentes. Lo que pasa es que él parece que hay un enamorado. Hay un orden. Que le sigue. Entonces lo ha puesto. Mira lo Tú vas a pintalabios. seguir. No, tú sabes que anda ¿Pero y mucha qué influenza, es, quizás que Tito? está dando gripe y entonces tú le estás cuarteando el intentar labio. vaina. ¿Qué se le Eso es, ¿cómo que se llama? El labio que se te está cuarteando, falta de vitamina. Exactamente. de la cera que Eso uno se pone es un especial. protector de Yo no soy labios. baúl de nadie. Yo no soy baúl de nadie. Estaba camisita jodienda de vaina. Todavía, de playera. vamos El a netica hacerle la todavía pregunta sin a las él. copas. Tropical. Cuando estén de más, entonces. Le preguntamos. Jodan. Ven, ¿qué tú le querías comenzar a ¿Cuándo preguntar a inició Leonel Lirio en este mundo? Pues de fíjate, la- yo de la pienso moda? que prácticamente en el arte, en el mundo artístico, en el 1992 justamente, pero ya muy joven, en Santiago, muy niño, yo siempre me gustó mucho el dinero y ganarlo. Entonces cuando la gente... A nosotros también. Exactamente, entonces yo, aunque no lo sé guardar, porque no lo guardé evidentemente, pero lo sé gastar. Entonces yo hacía carteras como con 12 o 13 años, me sentaba al lado de mi mamá en la máquina. Entonces cuando me veía muy atareado ella me ayudaba. Nosotros peleábamos mucho porque somos 2 gotas de agua, yo soy el que más me parezco a ella. Ella cosía. En todos los aspectos ella Sí. cose, todavía Ella- está viva y todavía- muy ay, bien, amén, sí. qué bueno. Y ella se hace su ropa y es una persona, yo heredé su físico, pero no su sentido de la responsabilidad, que me hubiera encantado, porque ella es la persona De las más que honesta son- del mundo, no porque me parió a mí, sino porque es de radical. Ujú. Pero somos de signos diferentes y eso tiene mucho que ver. Sí. Entonces yo fui el hijo mayor, me ayudaban, me crió mi abuela, ella estaba al lado, siempre mi abuela cosía todavía más bonito que mi mamá y mejor. Entonces, pero eso no se puede decir mucho, ojalá Ay, que ella ay, no lo ay, vea. Alante de ella. Entonces, tú sabes. Eso es un chisme. Sí, porque yo lo dije un día en un programa de Yana y a los 3 minutos la primera llamada fue esa. Mira, ¿qué es lo que tú estás Entonces diciendo? yo hacía carteras y se las vendía a mis amigas. Entonces después vino el Carnaval de Santiago. Inexplicablemente yo no sé de dónde, yo sabía sacar un patrón, yo lo ponía en el piso y hacía cosas muy complicadas. Y mi afán era ganarme el premio ese día, Ujú. en ese baile, porque en Santiago el carnaval en los clubes privados comenzaba Eso era lo desde más la grande. primera semana de febrero. Eso era lo más Habían grande. 5 bailes en el mes completo, turnados en el Centro Español, todavía estaba el Centro de Recreo y el Guravito Country Club. Ya no se está haciendo eso en Santiago. Sí se hace, pero de otra manera, ya no es Ya igual, no es porque como lo- ahora se concentraron en la calle. En el momento, disfrazarse en la calle era solamente cuando tú vivías sin desprecio ninguno en un barrio. Claro. Pero normalmente tú ibas, el carnaval popular tenía su escenario completamente diferente. Ok. De ahí surgieron grandes bailarines y de ahí vino grandes personalidades que hoy en día se destacan en el arte todavía, como Guillermo Cordero y muchísima gente de esas. Entonces, Ay, yo me acuerdo, me da una nostalgia y disculpa.
las grandes galas de carnaval que hacía Vitico Herarte. Por supuesto, pero esas vinieron después. Mucho Esas después. se iniciaron prácticamente con Punto Final y con Don Freddy Sí, Veragoico, que fue que sí. le prestó el escenario. Actuábamos y Don mucho. Freddy fue el primero que los llevó Sí, señor. al Hotel Jaragua y a la Hotel Jaragua. televisión. Ujú. Porque Vitico estaba muy ligado a la familia Veragoico desde siempre. Siempre, toda la vida. Entonces, pues de ahí yo hacía las comparsas del Centro Español, la comparsa del Guravito Country Club, y siempre mi afán era ganar el primer lugar. Entonces luego comenzamos a venir a nivel nacional, vine a la Casa de España y te voy a decir que el primer año que vinimos, Josefina, mi niño, que estaba de jurado, fue a conocerme, que para mí eso fue lo más grande del mundo. Ay, doña Porque Josefina, mi entonces, amor. Yo gané el primer lugar porque todavía la de Guillermo no había llegado. Y entonces cuando nos presentamos y el jurado evaluó. La era de sí. Guillermo. No, porque las de él eran perfectas. O sea, las de él eran, ahí se cuidaba la coreografía, las mujeres más lindas de Santiago venían. Cuando esas muchachas llegaron las santiagueras, Ay, mamá. todo el No, mundo se se pa- paraba separaba a todo. verlas y donde quiera que ellas llegaban. Pero ese año yo me fui adelante y llegué primero, bailé en la Casa de España, gané el primer lugar, nos fuimos al Club Naco, gané el primer lugar. Y pero nos tú te fuimos la al Club comiste. Paraíso y gané el primer lugar también. Entonces, a Wow. partir de ahí, pues entonces No, ya ya. se consolidó el nombre. Al año siguiente hubo un concurso en Santiago y yo salí Rey Momo del carnaval. Pero eso era por elección. Eso no era porque te ni Porque vendían por deo, votos ni no. por deo, sino tú participabas y entonces el público te escogía. Ok. Y yo gané. Entonces, me acuerdo que el baile de coronación fue con Mili Quesada, que ahora viendo la película de Mili me dio mucha nostalgia porque Mili estaba en estado. Ay, no le he visto. Estaba en estado, sí, la estrenaron en el La Festival En de el estrenaron, festival, pero pero luego no. ya se pondrá en los cines Se a partir pondrá. del Y 30 estoy de loca por mayo. verla, estoy loca por verla. Precioso, un trabajo sin desperdicio. Ay, qué lindo. Y entonces a mí me da mucha nostalgia porque hay una parte que el artista representa a Mili embarazada cantando. Y yo recuerdo como ahora Mili cantando Tengo y quiero que me quieras así. Embarazada. Embarazada. Me acuerdo en el show de Y, mediodía. Oye, como la vida nos junta después que yo en el 97 comienzo a trabajar con Mili Quesada. O sea que mira, todo en la vida ha sido así. Es que ha sido como una concatenación de Y hechos. después te voy a hacer un cuento de cómo conocí a tu papá, pero vamos a seguir más adelante. Ay, Ok. mamá. Ay, ustedes, ¿y los premios qué eran? Efectivo. Dinero, Ah, bueno, dinero, una sí, canasta. pero por ejemplo, aquí me dieron una cosa que yo tengo que hoy en día debe tener un gran valor, que es una bandeja Oneida de plata pura, que la daba la joyería Prota. Ya como ya no existe, puedo dar el anuncio. Pues, exacto. Y era enorme eso, Christoph, que valía muchísimo dinero. Muchacho, Pero eso es además una de te las daban un marcas más- premio en metálico. Lo que pasa es que como éramos tantos, yo honestamente los repartí entre mis compañeros, que aunque yo era que asumía los gastos de todo, yo me acuerdo una vez que la comparsa llevaba un caballo. El afán era que el caballo no fuera a ser de la suya en el escenario. Entonces, a mí Que el porque- caballo no pero imagínate bombeara. tú, yo sin ser de aquí, y como te estoy hablando 15 o 16 años, que si tú me dijeras que tengo la autoridad que yo tengo ahora, que todo lo resuelvo y les resuelvo a los otros, pero imagínate tú en aquel entonces, Un muchachón. en un hotelito que yo había Comenzando. cogido cerca de la Casa de España, cuidándome de que fuera decente para meter las amiguitas mías ahí, los amigos, y que todos nos íbamos a bañar, a cambiar, y después nos íbamos al baile, con un Claro. autobús que nos esperaba afuera. Entonces me dicen que en la feria ganadera yo puedo conseguir un caballo. Pues yo me voy, cuestiono, trato con el señor, después me voy a la Casa de España, resuelvo para que lo dejen pasar cuando el hombre llegue con el caballo. Por suerte el caballo no se la lució. Pero en el caballo tenía que Mucha montarme comida, yo. no Yo había tenía que comido. entrar montado en el caballo y luego apiarme, porque era un invento mío, una locura. Ajá. Y entonces nada, pero así eran las cosas. Pero o sea, lo uno no hiciste tenía y todo todo, quedó bien. perfecto. A No, nosotros nos pasó un desastre con unos caballos en una obra de no, teatro. pero tú no te acuerdas una vez cuando Cuando Pánico en el Oeste con Roberto Ángel. Yo me muero. Pero el caballo no fue, ay, no fue que el caballo había comido, fue que hizo otro desastre, pero por otra parte. Pero claro. Se había Pero conseguido una- un sancocho. No, una No, cosa. no, no. Ah, que- el ah, caballo se Se excitó excitó. Ah, sí. en el Anda escenario. pa'l carajo. Y el público comenzó, ¡guau! ¡El caballo! ¡Ofrézcome! Pero aquello fue apoteoso. Sí, pero ya tú sabes, entonces tú te imaginas que tengo la razón. Ay, Dios. Había que cuidar todos esos detalles que no fuera y pasar o que el caballo se revolteara y se asustara y levantara las dos patas. Imagínate tú. Imagínate, no, aquello. Eso da El llanero. concursar para gente seria, porque ahora yo he visto muchísimos concursos que la gente se pasa meses y se ganan de que un hornito eléctrico, Un fabuloso No, saquito no, de es que arroz. ya- una licuadora con todo y su flu.
Ay, no. Que los flus de No, que pero le y la ponían su competencia de los programas españoles, que tú te pasas 3 meses en un reality y al final el premio es para una institución de beneficencia. Oye, Ay, no. Imagínate tú. Ay, A mí no. a mí no me llamen Ay, para qué Tú fuerte. no entrabas en eso. No, no. porque la beneficencia era yo, Claro, imagínate. cómo Yo no. invertía todo mi tiempo, todos mis recursos, era prácticamente yo era un estudiante, yo no tenía grandes ingresos, yo vengo de familia bien, pero tampoco era que éramos millonarios. No, lo que pasa es que tú siempre lo hiciste porque esa es tu me gustaba. vocación. Esa era mi pasión. Tu mi pasión, vocación. tu vocación y por Y ahí te yo fuiste. también tenía una particularidad, o sea, yo era buen estudiante, pero quemado en matemáticas y 100 en literatura, o sea, que tenía esa Igual que dualidad. yo. Que era jodón porque entonces siempre tenía una materia que se quedaba. Que se El quedaba. álgebra yo nunca la pasé, me la Yo pasaba. tampoco. Y mira, eso es increíble. Y la porque trigonometría. Yo pensaba que el No, diseñador y las valencias, ¿de moda- qué te sirven las valencias de química? De Explícame. para nada, en no, la vida para me han nada, servido eso para no. nada, ni la física. ¿Qué tú Bueno, para ir a pensabas? estudiar a la NASA. Exacto. Estudiar en la NASA. Yo Más o menos. quisiera conocer, qué pena, me imagino que ya murió, ¿A quién? a Baldor y al que salía en la carátula de la vaina de Baldor. Al árabe. Que me lo juntaran los dos. ¿Ese al era mismo Baldor? tiempo, para morderlo y matarlo con un corta uña. Es que eso Era es terrible. terrible. Y los conjuntos, ¿qué tú me puedes No, decir de pero los no, conjuntos? de los Ah, conjuntos. Y la geometría del espacio. No, porque ahora tú entiendes cuando tú dices la distancia más corta entre 2 puntos es la recta que los une, ¿verdad? Sí, pero- Entonces tú te lo aprendes, la teoría, pero entonces tú buscas, mira, si yo me voy por esta esquina, yo sé que entonces aquí se cumple la... Es verdad. Y es verdad, Lo que pero pasa es que uno en espérate. ese momento no tiene la Hay capacidad de cosas que- hay cosas que razonarlo. son demostrables. Hay algo que te lo Sí, dé el sí, tiempo, pero- te lo va dando el No, tiempo. que yo te decía, o sea, que yo siempre pensaba que el diseñador de moda, el sastre X, ¿verdad? Tenía que saber de matemática porque es que No, con que tú calcules las medidas es Las suficiente, medidas. claro. Tú vas Su haciendo lo madre que tal. en el patronaje, No. en el patronaje se hace grading, que el grading es llevar del grado 1 o un SAI 0, por ejemplo, llevarlo al SAI 12. Para eso tú tienes que tener. Y la matemática. Pero eso se lo da el patronaje y se lo da la formación, porque casi siempre tú tienes un maestro de sastrería o de costura trabajando. Claro, Contigo, vámonos entonces ya a cuando ya tú eres un diseñador famoso y has tenido experiencias con diversas figuras, conocidas y no conocidas, porque hay mucha gente. La historia no es tan fácil. No, yo sé Yo que no comencé en una tienda que se llamaba De Alcoba, Oh. que digo, yo estudiaba en la UAS, porque fue la única universidad Pues que tú hiciste tenía. diseño. No, yo Oye, hice qué buen el nombre diseño ese. publicitario. Ok. Entonces, porque no había diseño de moda en ese No. entonces. Me gusta ese Entonces ya una vez yo me gradúo de la universidad, me ofrecen una beca en Chabón, que ya la escuela estaba abierta, pero ya yo ganaba dinero. Claro. Yo trabajaba donde Teo Veras, que fue mi primer trabajo, diseñando la guía para el telecable. Ujú. Y entonces trabajaba en la tienda de Alcoba, que era una tienda, yo tengo una tía, porque ella está viva, que fue la primera, ella y su esposo, Víctor Tomás, que era mi padrino, los creadores de los pantalones Apolo, que eran unos Oh. pantalones de denim que lo hacían para competir con los Levi's. Sí, 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 Entonces, sí. eso era una fábrica enorme en las Los colinas, famosos allá en pantalones Santiago. Entonces, Apolo. nosotros íbamos pequeños allá a cortar hilo, a armar cajitas y a las prensas, las cosas que no tenían muchos riesgos. Tía Zaida, que no tenía hijos, nosotros éramos como sus hijos y todos los sobrinos, pues nos ganábamos el dinero en las vacaciones. Claro. Y, Y ahí eso ayudaban. despertó en mí mi sentido de creatividad. Yo me acuerdo que tío Víctor fue que me trajo mi inscripción para la universidad y todo ese tipo de cosas. Mm. Entonces, yo vengo de una familia unida. que estamos muy No, unidos y muy espérate. enlazados en una cosa con otra. Otra tía que era repostera, que hacía los mejores bizcochos de Santiago. Entonces tú ibas y tú veías como pues una colocaban familia de artistas. La simetría, exactamente. Es Nadie una can- familia de nadie artistas, de cantaba ni gente bailaba, creativa. pero eran trabajadores de la industria. ¿Ni se despatillaban? No, ninguna. Y eran 10, le hubiera ido muy bien. ¿Puedo preguntar? pregunta lo que tú Los quieras. veo como muy en sentimiento. No, Es estamos verdad que es más escuchando. perdóname, es verdad que es más fácil vestir a una maltallada que una de esas que tienen cuerpazo. Y que a la maltallada más hay que dejarle caer La tela. No, no Ay, me. pero- No, Ah, pero- tremenda no, pregunta, ¿eh? Eso no es más fácil porque normalmente la maltallada tiene más mal carácter. Y entonces hay que Ah. sobrellevarla y tú tienes que darle seguridad. Tú sabes que yo aprendí con una diva, con Cecilia García. La primera vez, yo voy al Jaragua, Cecilia fue la primera mujer que yo vestí. No que dejé vestir, sino que vestí. Oye, Entonces, Cecilia viene corriendo en el ensayo y sabe que Cecilia siempre ha sido muy ella. Claro. Y llega y entra, ¡pra! ¡Pum! Y se quita la ropa completa. Dice, ya, acostúmbrate que de ahora en adelante va a ser así siempre. No, nada. Y entonces yo Única. aprendí a no mirar, a mirar y trabajé con tu prima Charitín muchos años y Charitín tiene la particularidad de que no se deja ver de nadie.
Con Charitín uno tenía que voltearse de espalda y nada, y yo no te puedo decir nada, absolutamente nada, porque ella no se dejaba. Ya cuando estaba muy atareada, que tú la veías al mismo tiempo, por ejemplo en Colombia, que nos tocó, y por la altura, ella estaba bastante, porque ella cantaba en vivo, y estaba bastante ahogada. Y poniéndose el vestido, digo yo, pero déjame ayudarte. Me volteo, no, volteate ya. Una histérica. Ah, eso es de familia. Al Eso final, es A- familia. no, la bueno, locura, a mí, claro. sí, Al Leonel final, me ha cosido. Sí, a todas. Arriba pero, de mi cuerpo Pero me tú ha sabes qué visto. pasa, que debe pasarte como los médicos, que llega un momento que tú no estás pendiente de eso. Claro. Claro. Que tú no estás mirando eso, a menos que no sea, porque yo tengo un cuento muy bueno con una estrella que era muy famosa en ese momento, ella estaba muy pegada y muy buena hembra, muy linda. Entonces había un empleado mío que soñaba con ella, imagínate tú, él tenía las fotos, los retratos y todo. Y él entra al probador, yo le digo, llévale el vestido a la señora. Y él entra y ella está desnuda en pelota. Imagínate tú, tu diva frente a ti desnuda en pelota. ¿Y ese señor qué hizo? Se desmayó. Yo te lo juro, o sea, se desmayó. Oh, pero mi hermano. Goteó, yo me Goteó imagino. en el piso, igual que una que llega. Ay, pero y qué entra. shock, un Nosotros shock. teníamos una que era media loca que limpiaba también. Entonces ella entra y habla, ¡Frank Reyes! ¡Pa! Y cayó ahí mismo redonda en el piso. Porque en ese momento, allá iba todo el mundo. Llegó un Todo el momento mundo, en que yo sé. yo, a través de los premios Cassandra en ese momento, y luego ya después en cada premiación que había, hubo un momento en que yo hacía todo. Todo. Todo, Yo me todo, acuerdo todo. que para Como hacer ahora no hago cita para nada, irse a pero medir. yo lo hacía No, todo. diga Mira, para hacer No, no, cita, no. para irse a medir la ropa, Sí. eso era por hora, orden de llegada y minuto a minuto, que era que ella te medí, apéate tú, y ahí estaban 10, No. ahí estaba Fran Reyes, ahí estaba Cecilia, ahí estaba fulano, ahí estaba todo el mundo. No, y una vez me pasó con el Todo el mundo. pobre Ruby, por ejemplo, que yo adoraba a Ruby Pérez, lo admiraba muchísimo. Bellísimo. Porque Ay, sí, buena primero un persona. caballero, y Ruby viene de una tradición, su hermano se cosía muy lindo, y a ellos les gustaba mucho la ropa, entonces Ruby se ocupaba mucho, siempre estaba impecable. Y resulta que yo vi una tela muy linda y me tocó un show con Ruby. Él iba, yo creo que era de invitado a algo que había hecho José Antonio, que él iba a cantar con Sergio. Ujú. Porque Sergio fue el primer hombre con el que yo trabajé. Ujú. Sergio en Somos un Pueblo que Canta, y también Wilfrido Vargas. Cuando Wilfrido vino de Venezuela, que estaba acabando con el africano, entonces yo le dije, Ujú. él estaba en un LP con las trencitas hechas como si fuera Stevie Wonder. Me acuerdo. Y yo le dije, hay que quitarte eso ya, porque hay que darte un refresh, no sé qué. Entonces Jaime Enrique de Marchena confiaba mucho en mí y me manda a buscar. Digo, yo vamos a pegarle el pelo, estilo Rodolfo Valentino, pegado con onda, como él tiene muy buena cara, y vamos a hacer una ropa de color para refrescarlo. Yo acababa de trabajar con un proyecto que se llamaba Mozaribe, que eran proyectos, a veces te buscaban y cosas que no se daban. Sí, que- pero que pero tú seguía, trabajabas que tú igual. lo hacías. Y tú no. hacías el trabajo, entonces ahora a eso se le llama estilista y se le llama muchísimas cosas, pero en ese momento yo lo hacía todo. ¿Qué yo hacía? Buscar la ropa que se va a poner Charitín, buscar la ropa que se va a poner Cecilia, buscar la ropa que se va a poner otro y aguantar los boches porque me tocaban a mí. Aparte de los piropos te lo daban en la calle, pero las artistas siempre estaban Pero no inconformes. solamente tú le hacías la ropa y se la buscabas, sino que mira, te va mejor con una cartera de tal manera, los Ah, no, pero ya eso accesorios, era aquello. ya cuando eran de Sí, noche todo, para siempre. ir a los soberanos, por ejemplo, yo te hice muchos vestidos a ti. Muchísimo de tus primeras nominaciones. Bellísimo, Y de cuando bellísimo. Buenas noches Ivonne y de cuando todas esas cosas. Toda esa cosa. No claro sé que si tú sí. te acuerdas una vez que a ti te tocó entregar un trofeo con un pelotero que estaba muy de moda, no diga el nombre. Para que No, nos para maten, nada. que era marido de una cantante muy famosa, Muy famosa internacional. ella, sí. Entonces, Ivonne era la envidia de todas las mujeres. ¿Te acuerdas que te hizo un vestido de un solo hombro, verde? No, era como precioso? azul marino con unos encajes No, ese fue negros después, también. ese fue cuando te nominaron, un que tú verde entregaste con con negro César era. Medina. No, que yo me acuerdo bien, era verde Claro, con negro. Sí. Y entonces tú sales y tú eras la envidia de todo el mundo, pero parece que un silencioso, como diría doña Rosita Padul, hizo de la suya y Ivonne tenía la cara que no encontraba por dónde ponerla. Pero mira, sí. Un silencio, ¿tú entendiste? Un verdad? silencioso. Le hubiese El pelotero dicho se manifestó. doña Rosita Padul a tu papá en el aire, no, como El le decía. pelotero soltó. Mi amor. No se sabe si fue él, porque a veces uno... Bueno, ¿Cuánta gente para mí había que ahí? sí. No, hombres necios que acusáis, como diría Sabuana, no. No sabemos Yo si no fue él. sé, El caso es Leonel. que ella fue la envidia y cuando yo agarro esta loca que le digo, Ivonne, ¿y cómo te fue con fulano? Pero yo ni pude mirar a ese hombre porque tal cosa y por ahí como... Ay, por ahí yo le dije. Se Oh, largó pero, uno. que- ¿y quién podía respirar, No. manito? Le dije. Con esa del vestido azul, tú entregaste con César Medina, fue. Y acuérdate Es que verdad. tú estabas nominada como con 3 nominaciones. Estaba nominada Maridalia, estaba nominada Felipe, y tú no te acuerdas. Ninguno ganó nada, ni María Cela. Nadie ganó ninguno, nada. Ninguno. Nos vamos todos del teatro.
Y entonces terminamos en un lugar que había Polawas, que era como un after hour. Sí, con a Felipe beber, Polanco, a Boruga, que beber. él tomaba en esa época. Todavía. Y Maridalia, tuyo, todito. Todito, Y ahí nos fuimos a acabamos. beber y a llorar y nuestras y a penas. llorar las penas y la amargura. Porque Si la fue gente dice bebiendo, que está no, bien. pero cuando tú no ganas ninguno, es triste. Tú ves, era triste. No, lo Claro, oigo, porque pero- Ser psicólogo. Sí, Me explico. Y psiquiatra. Una malta ya que cree que tiene cuerpo. Ese tú es vas a el seguir problema. con las Pero no maltas hice ya. Qué Yo hago problema, yo hago ¿eh? que las preguntas. te den la Dale, dale. gana. Sí, es Yo hago verdad. las preguntas que el pueblo quiere que hagan. No esa vaina con ese Pero lo que pasa es que yo no hermetismo puedo de No, herir- ningún educación. hermetismo nada. Yo no puedo herir sentimientos porque hay gente que no se pueden defender. Sí, porque ya no exacto. están. No, porque Entonces, que una malta ya que quiera, no, porque usted hay que poner la correa aquí, porque es donde le queda la correa aquí. Entonces no que Sí, aquí pero hay como gente, fulano. hay gente que no puede ponerse determinada ropa y va y te dice, yo quiero que tú me hagas este Por vestido. eso ¿Cómo pregunto, tú te haces? hay que ser ¿Qué tú psicólogo. le no, dices? claro, yo lo manejo y la llevo a mi terreno porque esa es la habilidad. Siéntate ahí. Ahí es Siéntate que está ahí, la entonces mira, psicología. si tú Eso te no pones te esto, queda esto y bien, esto, no. y eso. Sí, pero hay Claro. gente que son radicales. Yo aprendí por tacto. Eso tiene que ver con la educación, con tu manera, porque hay gente que dice, pues tú eres loco. Tú estás loca, No, coño. No, eso eso depende. no. Tú ves, así Leonel no es puede porque- sumamente No, educado en eso con no su puedo. gente. Y al pasito, al pasito. Suavecito. Por ejemplo, Sí. la primera vez que a mí me tocó Fefita la Grande. Ay, María Acuérdate, Santísima. Fefita no Eso fue es un experimento. lo que era ahora, no. Ahí se hay Y de entonces cuadros. yo me hice Un muy amigo de experimento. ella, muy amigo de ella. Entonces, Fefita es Fefita una es figura. súper cariñosa, súper amorosa, de esa gente que llega a tu taller y te trae un paquete de galletas de la carretera, un pedazo de queso, un pote de dulce. Y aparece así, ella es bien auténtica. Y Sí. siempre te está invitando y siempre te está buscando. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo será que yo voy a...? El a- ombligo a de ella va por decirle, aquí. ay. no, yo lo No, hombre. no, Fefita tiene un cuerpazo, al No, contrario. no, pero Fefita tiene Lo que un pasa es que ella no cuerpazo. se viste como una mujer de su edad, sino que ella le gusta una muchacha, ella quiere ser Jennifer Exactamente. López. ese En es ese el momento problema. vamos a decir que Iri Chacón o quien fuera que estuviera de moda. Y entonces yo lo que hice fue, busqué un tipo, contraté a un amigo mío que era modelo del año, yo lo contraté y le pagué para que fuera a la alfombra con ella. Entonces Fefita llega de mano con el hombre. Ay, La yo me gente- acuerdo. Radio, Ay, acuérdate de eso fue un La gente escándalo. no tenía Oye, ojo para otra cosa. eso. O sea, Que el sepa. vestido, claro, estaba lindísima. La gente no lo sabe. Pero yo le había hecho un vestido a Rubo Kumaris para participar en mis universos en Puerto Rico. Que resulta que siempre vienen con el defecto de despreciar lo de uno. A Ru lo habíamos descubierto, yo le había hecho todas las cosas. Y en Puerto Rico su director decide que la quiere vestir de un diseñador puertorriqueño. Qué vaina, ¿eh? Primer error, ponerle un vestido gris a una persona negra. Jamás. Pero yo la dejé tranquila. Parece un clavo dulce. No, Ruth tenía 3 vestidos. Tenía 3 Ay, vestidos. Dios. Tenía el mío. Perdón, chin de agua, huevón. Sí, mi amor. Tenía 3 vestidos. Tenía el mío. Mira. Una agüita para Ya, refrescar gracias. ya. Tenía 3 vestidos. Tenía el mío. Tenía uno de Sully Bonelli, que yo lo había arreglado también. Y otro que habíamos hecho para por si acaso. Ujú. Entonces, nada, ellos decidieron que ella se iba a vestir de un diseñador boricua, que hoy en día somos grandes amigos, dicho sea de paso. Ujú. Pero ¿qué resulta? Había pasado el 11 de septiembre y Donald Trump tenía la Miss Teen USA negra, la Miss Universo, la Miss Estados Unidos negra, la Miss Universo que venía a coronar era negra. Y Trump, tú sabes que no tiene su cabeza No, jamás. en su casa, él la Nunca. tiene fuera del cuello, porque tú sabes No que él filtra. siempre ha Todavía no sido la tiene. muy Él no agresivo. filtra. Y entonces decide, las dos candidatas más fuertes que habían eran negras, era Ru y una de Colombia, y las dos eran negras. Él llegaba, porque en mis universos no se hace trampa, uno no puede decir eso, pero hay maneras de que el dueño escoja y diga. Influya. Y exacto. sobre todo en las 15 finalistas, que ese poder lo tienen ellos. 15, 20, a veces ahora la cambiaron a 30. Ujú. Entonces, llegaba el jurado, hacía una preselección en la entrevista del jurado, y luego él llegaba en su avión privado el día antes, que sé yo qué, se desayunaba con ellas, con todas, y él escogía. Igual que en Los Ángeles, cuando participó Mía Tavera de aquí, él decidió que iban todas al show de David Letterman la noche antes. Entonces las saca del coche, las llevan en el avión privado a entrevistarse en Nueva York, y el concurso era en Los Ángeles. Y las mujeres llegaban a las 4 de la mañana, a las De 5 barata, la de pobre. barata. Pero él escogía. Entonces sí. la gente se creía
la gente cree que eso es tan fácil, eso no es tan simple, ni No. tan... Ven acá, y esos pleitos que han contado que de esas mujeres de que los concursos, ¿es verdad que eso se da? Bueno, siempre hay De rivalidades, greñe, pero allá no, porque allá... de maldad, no, de que le comen ropa. En mis estados, en mis universos eso es imposible, Oye, porque tú sabes aquí que ya están. y en mi república. Pero por supuesto, sí, siempre, y además, igual que muchas candidatas que eran de que las reinas, que sé yo qué, la desmontan la misma noche y quedaban duras y locas. Y había Ay, que fiestas dura y tú... locas. Sí. Pero sí. es de barata. Oye, pero O sea, vamos muchísima- un día a ser ayudante. Si le dan un ¿Ayudante Miss, de qué? si a Lionel le dan un Miss, yo No, voy de yo no ayudante. califico para nada de eso. Yo ¿Cómo? no estoy en pero nada de hasta de eso. asesor y nosotros Porque ya no, ni yo eso se atrás. maneja de otra manera. Ahora esas son No, franquicias eso ha otorgadas cambiado. y eso se paga una cantidad. Ok. Si yo te digo la cantidad, tú te mueres. Exorbitante anual para tener eso, porque eso es una franquicia. Y eso te la Y asigna. eso no es como antes. Entonces eso lo tiene por 20 años mi íntima amiga Magali Feble. Ella lleva 20 y pico de años que la critican muchísimo y acaban con ella, pero son muchas veces injustos. Ujú. Magali Es que no, no es conocen eso. Magali no es un out fácil de hacer, pero no es tampoco la peor, porque ella se la sabe todas las estrategias que hay que tener para eso y sabe cómo manejar eso. Y ha tenido las principales mis universos de Puerto Rico, todas trabajaron con ella. Claro. La acabaron. Otra pregunta. Ujú. Pregunta. Pero No vayas a hablar de la Marta No, ya. no, lo de cómo te conociste con Freddy Vera. Ah, no, chulísimo, porque hay un dato. Porque yo Yo quiero que estaba- me haga alguna anécdota yo venía buena. de vacaciones. Yo siempre quise vivir en Santo Domingo, pero claro, nací y me crié en Santiago. Entonces yo venía de vacaciones donde unos primos que yo quería mucho. Y esos primos, mi prima mayor tenía una amiga queridísima que se llamaba Mayra Espaillat. Ella falleció, esposa de Dino Minicucci, el de EPS. Ujú. Entonces, Mayra era sobrina de alguien que tú te vas a acordar, Juanchi Cestero. Claro. Ah, Cheche. don Juanchi. Tío Juanchi. Entonces, Don Juanchi era de los amigos de tu antaño. papá y Luchi en ese momento estaban casados todavía e iban allá los domingos con Don Fidia, Doña Santa, ese grupo. Y entonces yo iba con mi prima allá. Yo veía a tu papá y a Luchi, que era para mí era lo máximo, porque imagínate tú, ella era una de mis cantantes favoritas, no porque tú estés aquí. Toda la vida yo pienso que con Luchi se fue muy injusto, porque Luchi era la voz más grande y más bella que había aquí. Y Ya yo lo creo que sabes. le faltó difusión, pero eran ¿Tú sabes otros cómo es? tiempos, ¿tú entiendes? Entonces yo los veía ahí y después, por cosas de la vida, pasó el tiempo, ya ustedes estaban nacidos, ellos se divorciaron y todas las cosas. Pues yo conozco a tu papá ya personalmente. Tu papá me llamó un día para un personaje que él hacía que se llamaba Doña Pulcra, Ay, doña para que Pulcra. yo le hiciera un vestido. Negro. Un vestido negro con una cosa. Entonces yo no solamente se lo hice, sino que se lo hice y fui y se lo puse en punto final. Y lo cambié y me quedé porque ese personaje a mí me fascinaba. Y su mantilla. Y todo, Todo, con la su mantilla, y porque todas ella esas cosas. rezaba. Entonces Ahí yo viene tú llegué. con tu nombre extraño. ¿Qué es eso? La Entonces cuando él me mantilla, las cosas que se preguntó, ponen arriba de la cabeza. cuando él me preguntó que cuánto era que le mandara la factura allá a las oficinas del gordo, y yo le dije, no, pero de ninguna manera, yo debería de pagarte a ti. Y al otro día me mandó un arreglo de orquídeas enorme, grandísimo, yo me acuerdo al Ay, qué taller con bello. una tarjeta muy bonita que yo la tengo guardada. A partir de ahí comenzó la amistad, Ujú. que luego ya Doña Pilar, ya tu papá y Luchi estaban divorciados, entonces ya Doña Pilar, pues me mandaba a buscar y ella iba a una tienda de Alcoba con Nancy de Bonó y en ese momento eran muy amigas de Purelisa, la de Teo Veras, y de Olga Lara. Iban todas, tenían casa en Arroyo Pero un Frío. lindo grupito. Un grupito Tía muy bonito. Pura, tía Purelisa. Y Purelisa, que Sí. Purelisa fue mi primera jefa, si decimos así. Qué bien. Y Sí, siempre me porque tú trabajabas con distinguió Teo. porque trabajamos Carlos Almanzar, Josefina Castillo, que en paz Señores, Carlos descanse. Almanzar ha trabajado con Carlos Media Almanzar Capital. era- En el país. Él era que Calladito, hacía todas tranquilito. las traducciones y yo montaba el material de la TV Cable Guía porque yo era diagramador y era Sí, sí, eso sí, fue lo sí. que yo estudié arte publicitario. Exacto. Entonces, pues de ahí comenzó la amistad. Y entonces Y de ahí la luego vida entera. la boda de Carmen y de Fredín yo no la hice porque cuando eso se cosían con Jorge Diepo. Jorge estaba muy de moda, muy pegado, Vitico los llevó allá. Y Vitico entonces, fue que la hizo la voz. la boda la hizo Vitico, Vitico. entonces Jorge se encargó de todos los vestuarios de todo el mundo. Pero cuando llegó la tuya, Giselle me buscó a mí. Y entonces ya yo estaba, ya Jorge se había ido a Nueva York y yo hice la tuya completa. ¿De dónde viene la Yo frase? hice la tuya, la de Oye. Dayanara y los 15 años de Laura María.
Ah, mira, ¿de dónde viene Porque la Laura Marín famosa? cumple y yo cumplo. Cocinó May Mercedes Claro. en mi boda. Don Sí, May la Mercedes. mía me la hizo una tía. Eh, Una tía mía. Leonel A papi Lirio cuando le en dijeron, mi boda. ¿cuánto le cobra Leonel Eso Lirio? fue- Entonces, tu hija estaba chiquita, la grande. Sí. Y María María Lucía Lucía, estaba chiquita. sí, me la llevó Luchi, me acuerdo como ahora Luchi fue que fue con ella a tomarle las medidas de la ropa. Y bella, preciosa la niña. Bellísima, sí. bellísima. Y el cuento con Luchi, por ejemplo, Luchi para vestirla era un poco intensa porque ella era muy nerviosa, tu mamá, muy fuerte. Entonces, Claro. ¿A quién habrá salido? pero amorosa. Pero ella, mira, di que- ella te podía decir cualquier cosa, pero después al final venía y te abrazaba. Ajá. Y como yo la quería tanto, porque de verdad que le tenía mucho cariño, y ella todo era, hay que llamar a la de Troya. Me acuerdo como ahora Elenita Santos, la de Troya. La de Troya. Era su íntima amiga. Entonces ya yo sabía de Luchi por Hernán también, porque Hernán el yo peluquero. no sé, no. Ya. Hernán, Hernán mi quitaba amor. y mandaba y Wow. ponía, era el dueño de todas Ay, yo esas le tenía mujeres. un cariño a No, Hernán. pero espérate. Hernán un era día, fabuloso. ¿tú te acuerdas de un programa que tenía el Pachá en la noche que comenzó, que te montaban en un carrito público? A hacerte Ay, preguntas. Ay, Que el sí. carrito se movía en color visión, en Teleantilla. Teleantilla. Y el carrito de Y entonces a mí me invitan. Tú ibas Yo ahí. estaba recién comenzando y yo había hecho las primeras cosas. Y me invitan con Hernán. Ya tú sabes. Hernán comenzó a contar. Y ¿Cómo entonces le hablaba? el Pachá, como un loco, le sacó toda la información que quería saber y lo soltó todo de cómo le agarraba la qué sé yo qué y le alaba para que no fueran viejas, de cómo duraba Los maquillando a trucos Luchi. para Ya tú estericar a la sabes gente. al otro día, ¿verdad? Te imaginarás, ¿no? El lío. Ay, Y yo cayéndome muerto porque yo nunca tuve vaina para eso. Cuando Mundito me mandaba al programa Mundito a Radio Final. Universal, que la gente te llamaba por teléfono, yo me moría por si me decían una vaina de compuesta. Pero, Pero claro. gracias a Dios nunca tuve mala suerte para eso, porque entonces ya en los últimos tiempos él me mandaba a mí para que yo fuera. Yo he sido locutor, he estado de la televisión, he estado de todo en De esta vida. todo. Y yo me acuerdo que cuando, Ay, Dios. cuando hicimos de Alcoba, yo busqué a la mejor, que era Socorro Castellano. Socorro era como mi mamá, mi Doña amiga Coco, querida. que en paz descanse. Para mí la muerte de Socorro. Aló, fue tú estás ahí, traumática. vieja. Ay, fue duro. Y la primera persona que me llevó a mí a un sitio público fue a la boda de Edmond Elías con Carmen Rosa Redondo, fue Magda Florencio. Imagínate Ay, tú. Magda, otro Otro personaje. personaje a la cual yo le historia. debo muchísimo. Madrina de la boda de papi y mami. Bueno, Magda sí, Florencio. Y ella yo fue fui, dama, y yo fui la. supuestamente. Y yo, Ella y, dijo que fue madrina. Dama. Enetico, ¿quién fue el paje? Tú. Yo. No. Ajá. Qué linda, yo era Bueno, linda. pues Ella entonces. misma Era ahorca. yo una. No, no importa, la Ella verdad. misma hacía Lo ahorca, grande, ¿cómo los era? grandes verdad. privilegios Yo que era me, el ha dado, pajecito de que Yodo. me ha dado este oficio ha sido eso. Yo me acuerdo Claro. la primera vez que llego a unos premios Cassandra en ese entonces, yo iba a vestir a Cecilia García, que comencé con ella. Y yo llego, Cecilia lo iba a hacer con Carlos Alfredo Fatule. Yo quería algo diferente, a mí no me importaba. Yo había traído una cortina de baño muy linda, transparente, que era con las caras de los ídolos del cine. Y entonces esa cortina yo la llevé a una sastrería y me le hicieron una chaqueta a Carlos Alfredo. La Oh. forré de rojo por dentro y una vaina. Pero, bueno, pero- eso está en mi casa Una todavía. locura. Pero tiene que, mira, Entonces, buena, Carlos súper y Alfredo, buena imagínate, idea. Carlos Alfredo era el showman del momento. Claro. Ya Ahora, tú eso sí, sabes. que un sudor con ese plástico. No, porque estaba forrado. Ah. Entonces, y su chaleco y todas sus cosas abajo. Y entonces, el vestido de Cecilia, yo le había dicho, yo había visto cuando Milton le hizo 100% Cecilia en el Manuel Loa, que fue una cosa maravillosa. Espectacular. Yo le dije, mira, cógete el personaje de Elvin Vinicio y busca lo que él lleguen y te lo graben afuera en un carrito, en el cosa, habla con la producción a ver si te aceptan. En un público. Que él llegue y tú, en vez de salir como salen las presentadoras normales, tú entres por las dos puertas del teatro que te la abran, como hacen las bodas hoy en día, ahora que abren las Que novias. abre, ajá. Digo yo, y entra por ahí, entonces te vamos a hacer una capa de todos los metros del mundo para que él te esté boceando cosas y te la pise y te la jale porque tú no tienes dinero para pagarle. Entonces tú te pones los lentes oscuros y no le hagas caso. Ujú. Pues ya se llevó de mí y así mismo lo hicieron. Hicieron una tremenda producción. Entonces fueron 4 cambios. La primera vez que un artista se cambia 4 y 5 veces en el escenario, porque normalmente eso lo había hecho Julie Carlos, Sí. lo había hecho la misma Magda, Fanny Sí, pero Santana. no tantas veces. Pero en no esa con la época. versatilidad de Cecilia, porque entonces a Cecilia la bajaron de un andamio cantando una canción de José Antonio Rodríguez, el artista, que la había hecho Jean-Louis,
Le había pedido Jean-Louis a José Antonio Ya Luis Jorge. para una producción y entonces se le pusieron a Cecilia bajando de ahí. Y fue maravilloso, o sea, la No, eran energía, unos espectáculos, la señores, que se energía montaban, hubo, que era esa fue una... la primera vez. Era otra cosa. Entonces, a los 2 años de ahí, me dicen, cuando me preguntan que cuánto yo voy a cobrar, yo le dije, no, yo lo que quiero es que me pongan cuando hagan el show completo, que me lo den a mí. Y así fue. 2 años después, entonces yo fui al teatro otra vez ahí con, oye, la tripleta, qué linda. Freddy Verascoico, Jackie Núñez del Risco Ya. y María Cela Álvarez, como con 6 meses de embarazo. ¿Qué? Yo no me acuerdo de eso. Ese fue el primero. Yo de ese no me El acuerdo. primerito, María Cela estaba en estado de su hija Rebeca. Oye, eso, hace como 27 No, mil Rebeca años. se casa ahora ya, si tú supieras. Y entonces, No, yo sé, Rebeca. nada, pues. Yo dije que ya hace tú como sabes. 27 mil años. Don Ahora Freddy está María estaba Cela, no. impecable. Don Freddy estaba impecable con un smoking blanco. Bellísimo. Entonces a mí me hacía mucha ilusión hacerle ropa a Jackie, porque Jackie se vestía un poquito más extravagante. Sí, Jackie era Eh, como más... Domingo Bautista. Entonces cuando yo, no, Ella le bueno, gustaban pero era sus sacos de colores y más sus cosas. era de colores, No pero relaje, más papi. sofisticado, una onda más Miami Vice en ese Ujú. momento. Ok. Entonces, Pero Domingo nada. Bautista es más es lo más fácil de vestir. Pero espérate, Relaje. Porque cuando coge lo que tú encuentres y dáselo, que sí, se lo mi pone. hermano. óyele, ese pero es mi oye la hermano. No, historia. mire, ese es mi amigo del Verde alma. con marrón, con que sí que Ese es tiro. mi hermano. Oye la historia, Jackie estaba viviendo en ese momento en el Hotel El Embajador, en el segundo piso enterito, vivía él ahí completo. Entonces la secretaria o la asistente era mi íntima amiga Maribel Contreras. Yo llego allá al hotel. Presidenta de Acroarte. Exactamente, Tum, tum, me tum, reciben tum, tum. en el hotel, yo muy lindo, muy chévere, muy jovencito, muchachito, yo con mi maletín, me dice, déjame ver las muestras, y yo se las muestro, y todo, imagínate, yo estaba impresionado porque a mí me encantaba la palabra y la forma de Jackie. No, y esa era la época Pero de entonces me Jackie, dice, pero... Mi tío Jackie, un Tú verdugo. sabes Allá que arriba. yo no me voy a vestir de nadie, yo voy allí con mi ropa. Ay, Dime el presupuesto que tú tienes destinado para eso, que si yo qué pa. Entonces yo hice así, cerré mi maleta y me voy desilusionado. Cuando Con se lo dos digo lágrimas. al productor, el productor me dice, ay Dios mío. Porque la garantía era saber de cómo iba a llegar. ¿Y de qué color tú te crees que él llegó vestido? Azul marino. Verde menta. Un Ah, smoking verde menta. La vaina de Smoking Muy Muy verde elegante, menta. muy bonito, pero era muy para la televisión en ese momento. Pero nada, él era él. Pero ¿tú entiendes? venimos de Marte. Pero nada, mi amor, Don Freddy de blanco, él estaba de verde y María ¿Y María Cela yo le Cela? había hecho un traje azul marino con dorado. Era un traje de Bellísimo. maternidad, porque era un traje de Sí, no, embarazo. porque ya yo tenía 6 meses de embarazo. Ajá, Claro. seis, casi 7 o más. Claro. Y Y eso, que bien. ella hacía unas barriguitas Y muy entonces lindas. hicimos el- Porque siempre fue y es una mujer muy Sí, delgada. el show completo, también yo lo hice con todos los artistas que actuaron. Y ahí estaba tu Santa Madre. Y entonces se le había probado muchas veces el vestido, porque a ella le preocupaba mucho el largo y los tacos. Ella era muy nerviosa con eso, para no caerse y no enredarse. Ujú. Llega el día del evento después de 6 o 7 pruebas. Por ahí están, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Es un vestido rosado con muchas plumas. Y cuando ella Perdón. va a salir, me agarra por un brazo y me da una insulta. Y me dice, me voy a caer. Yo te lo dije. Yo te lo había dicho. Y Sonia Silvestre, que en la gloria esté y si están juntas, mejor será, me topa y me dice, no le hagas caso. Déjala quieta. Que eso que ella no se ha tomado un trago, no le hagas caso. Eso Déjala eres tú, tranquila. parte 2. Espérate, entonces me Sí. dice, no le hagas caso, Fredín. que eso es ella siempre hace eso y tú verás cuando salga que nos va a dejar a todos arruinados. Y Porque va a efectivamente, salir, cuando abre esa boca, la gente no va a tener, no va va a pararle. mirar pluma, ni vestido, ni taco, Mi ni amor, nada. pues ella nunca se cayó, todo fue perfecto. Imagínate el quinteto que eran ella, Sonia, López Balaguer, Nini Cáfaro y Fernando Casado. Te lo Que imaginas. esa era la era de la era. Esa era la gloria de la Esa es gloria. época de oro. Que de- cantan Cuando- igualito que Bad Bunny. Sale, bueno, no ¿Qué compare. fue? Sale ella y ella abrió, no creo con qué cara, una canción de esa que ella cantaba, o Alfonsino, una cosa de esa. Bueno, mi amor, el teatro entero de pie aplaudiendo a Lucha. Al final ella El vino, sonido de tu voz. me dio un abrazo, me dio un beso. Y luego, en otro de esos espectáculos, yo guardo una... Mami había que No, que a ella limpiarla. había que sobrellevarla. Claro, sobrellevarla. y entender. Porque entonces, cuando se cogían cosas prestadas, que sé yo, que habían unos aretes de alguien, entonces yo me preocupaba de que lo recogieran y lo contaran. Ella estaba saludando unos fans o una gente que habían ido, y la asistente cometió la indelicadeza o la torpeza de decirle a doña Luchi que mande los aretes.
que no era nada malo, pero por eso es que yo no cojo cosas prestadas. Y dio media vuelta y fue donde mí me buscó y me dio una insultada yo sin saber lo que era, porque yo no sabía que era la muchacha. Coja su arete. Mira el arete y más A nunca. un cuadro con ellos. Mami. Después yo le dije, Luchi, pero yo no fui, yo hasta llorando, porque yo imagínate tú. Pero al final ella Mami siempre, era difícil. Era una persona, un no, pero era personaje. maravillosa. Ahora, ¿de maravillosa. dónde tú Le- sacas le- la frase? Ujú. Tú eres bonita. Amigo, de tanta gente que hay que se lo cree. tú ves. Que se lo cree. Tanta gente que se lo cree. Una pregunta. Ay, porque espérese. a mí me No, encanta. espérese. Nuestros seguidores No, no. mandan preguntas, Ok. que hay una. O sea, no puedo hacerle otra pregunta. ¿Recuerdas Espérate que deja que él hable. ¿Recuerdas Él trabaja el aquí. Me tienen miedo, ¿Recuerdas el primer diseño que hiciste y qué sentiste al terminarlo? Una pregunta que nos mandan. Pues fíjate, el primer diseño El primer importante, diseño que- porque yo hice muchos de carnaval, pero el primer diseño importante fue a Carmen Rita Pérez Pellerano. Ay, sí, Ella que salió fue Miss mi República República. Dominicana en Santiago en el 1987. En el Yo 87. todavía no trabajaba en diseño, yo era su amigo. Ella fue la segunda novia de mi primer novio. Bueno, sí, exacto. Entonces, Lo sacó de ahí. Es que O sea, algo le dijo ese No, primer novio. no, no. tú estás no voy a viendo. mencionar Ya yo- el ya yo nombre estaba por- casada. No voy a mencionar el nombre porque él es casado. O era casado. No, él es casado, pero no vive aquí. Ay, no, esto sale por YouTube, él lo ve. Pues el caso es que ese fue mi primer trabajo así, sí, digamos, importante. Y me acuerdo que lo bordó doña Lete Fernández, viuda de doña Lete, una mujer de la patria y de la historia. Bellísima. Y fue un éxito. No, sin y Carmen precedentes, Rita eso fue era terrible. hermosa, bellísima. Ah, porque, oye, confeccionar y bordar son cosas diferentes. Completamente distintas. Claro, Cuando tú eso te tienes- lo confesionaron ahora. Cuando no es tú la- tienes- No, pero, o sea, Sí, Ah, lo cuando que tú tú- tienes un gran taller, Ajá. tú, en ese momento yo trabajaba con gente que yo contrataba. Él no parece Pero luego vera. cuando yo tenía un taller, ya yo tenía un equipo de bordado, yo tenía patronistas, yo tenía Claro. cortadores y tenía secretaria y tenía de Tú todo. confecciones, Bueno, pero- después pero- bordas. Tú eres Es demasiado así. bruto. para que la gente Tú sepa. eres demasiado. Una cosa es Acuérdate que en el diseñar. banco el que te recibe es Una el cajero, empresa, es el claro. cajero, pero la gerente es la que manda. Claro. Entonces, es lo mismo sucede con la idea. Tú vas a la tienda, compra las telas, compra los materiales, pero tienes que tener el dominio de saber que esos materiales se van a adaptar a lo que tu cliente te ha pedido. Obvio. O sea, la gente dice, esa no sabe nada. Mentira. Sí sabe, porque la experiencia te enseña. ¿Y cómo han variado las cosas ahora en estos tiempos, por ejemplo, desde cuando la era de la era, como le digo yo, de todos aquellos premios grandes y todas aquellas Bueno, cosas? yo sin modestia Han aparte, variado en comparación ahora, pero en cuanto a los diseños, a la... bueno, yo a esa- modestia y aparte te puedo decir que fui el diseñador que le puso cara a la profesión. En mi tiempo. Por eso te En mi te hago la pregunta. Porque no era que no habían. Claro, y pero muy no estaban buenos. aquí. El escenario estaba vacío cuando yo entré. Claro. Entonces yo le puse nombre y apellido, si así se quiere decir, ¿verdad? Porque las referencias eran otra gente. Claro. Hermano, Entonces- usted nunca ha visto un diseño de él y que como ahora, y que cogen un botellón de agua y lo parten por mitad y le pegan un pedazo aquí. No, No, eso es mi amor. reciclaje, eso es Eso es- reciclaje. Eso es otra cosa, No, estamos no, hablando y de una- alta una placa costura. Eso es aprovechando No, las materias y hay yo que nunca he tener, visto y eso tan aquí. siquiera Sí, para que pero- eso funcione hay que tener versatilidad. Pero lo de y hay que Leonel saber es alta usarlo. costura, Sí, con exactamente. clase, digo. con gusto. Aprende. Entonces, Seguridad, ahora, sácame este ¿Qué carajo de aquí. resulta? La gente antes, Seguridad. ustedes se ponían lo que yo decía o lo que yo sugería. Exacto, yo me acuerdo. Pero ahora yo no. te decía, ¿qué Ahora es lo que tú me vas a poner? una nueva clase profesional que comenzó como una herramienta y se han quedado con el mercado. Que Ya son puedo preguntarle. Espérate, estilistas. espérate. Los estilistas. Son los la gente estilistas. quiere escuchar mis preguntas. Pregunta. Diablo, pero que tú, muchacho. Lo que pasa es que ustedes preguntan máquinas retóricas. ¿Y cuál fue tu primera profesión? El cuido humano. Si él no hace esa pregunta, no sale No, vivo. no, no. No, El no sabe. cuido humano. Hay personas que no conocen su pigmentación. Entonces, no todo el desodorante funciona. Resúmelo con la palabra pH. El pH, ajá. Entonces, llegaron donde el maestro. A medirse. Levante la mano, vamos a medir. Llegó Y picada. llega ese tablazo. ¿Cómo se manejaba eso? ¿Te ha ¿O usted pasado? era Yo de tengo lo una que- gran ventaja. Váyase de ahí a Yo limpiar. tengo una gran ventaja. Yo soy muy alérgico.
Y entonces el COVID acabó con mi olfato. Con lo poco que me quedaba. O sea, yo me tomo el café y me como las cosas porque conozco el sabor por referencia. Pero no porque yo sea lo que vas a saber. Pero claro, sé cuando está caliente, cuando está, porque no he perdido el tacto. Claro. Cuando está, si está pasado de sal, de azúcar. Y Pero- entonces, Uno pide que sudan, problemas de exactamente, pero sudoración. si tú supieras que Ahora, normalmente eso pasaba cuando las mujeres se iban al gimnasio y venían a hacerse medidas con las ropas de gimnasio. ay, no, qué así. descuido. Sí, que eso pasa mucho. Pero eso es un asunto que es Y uno parte de piensa la... en el dinero. Y que ya. No, no es el dinero, sino la delicadeza del ser humano, que ese tipo de cosas como que resulta feo, pero de que te queda un mal recuerdo, sí. Ah, Te claro. queda un mal Pero que recuerdo porque- imagínate, no, eso pero es que como tú imagina. ir al médico a chequearte. Ajá. Antes de ir al médico, Levante los señores, brazos, llene pelo. báñense y dense cuido. Y algo más. Igual que cuando tú vas a medirte Pero a así donde mismo hay un gente muy diseñador. delicada, así mismo hay gente muy delicada para eso, tú ves. ¿Cómo Y así? que gente muy delicada Se que empolvan y se primero, bañan. no, yo no puedo ir así porque yo no estoy bañado. Por no, eso, porque como yo se no- tiene que bañar, Bueno. por lo menos da su Bañarse, Pero entonces cuidadito. eso cuidadito. es parte de la discreción de la parte de un profesional de mi área. Exacto. Es lo mismo que un doctor no puede estar contando intimidades. No, Yo puede entiendo, decir lógico, el hecho, lógico. pero no quién lo hizo. Bueno, en todo caso. Porque hay sí, cosas que te pasan, sí. sí, Hay, hay, hay gente hay que tú- accidentes, hay sí, accidentes. que se te quedan en Se la la deja mente. caer ni alguito, digo, señores. No, que a podemos veces te estar así. ofenden y te faltan el respeto y tú con ganas de decírselo y no te atreves. Y no te atreves. Ah, ok. Pero porque tú eres muy educado. No, lo que pasa es que... Porque hay que gente que lo pone en su sitio la y le dice, desfachatez de mire. los medios comenzó con otras gente y yo nunca fui así. No, Yo nunca me atreví a eso. Es más, yo ahora ni me atrevo ni siquiera a contar una historia que vaya a perjudicar a alguien. no para nada. Porque yo no tengo valor para eso. Yo me No, y acuerdo que no se dicen la los primera vez nombres. que yo vestí a Cecilia, que fue en Fantástica, su espectáculo de los 25 años. Sí. Y había una señora que yo adoraba, que se llamaba Doña Gloria Guerrero. Oh, a doña Gloria Guerrero. Doña Gloria va a la puerta de cosas. ¿Dónde está el muchacho que hizo la ropa? Digo yo, ay, diablo, me jodí. Y cuando viene ella, óyeme, mi hijo, déjame darte un abrazo. Y me desarmó. Doña Me dijo, porque lograr La vestir mamá a de Pepe Cecilia Goico. que se vea Yo como sé. que se vea como ella se ve. Tú eres un genio, tú vas a ser un grande. Y entonces ya ahí, ¡fua! Yo bajaba Pero la- te sudaste Pero al a mí, principio. por ejemplo, cuando una crítica de un show me tumbaba 3 días que yo duraba sin salir de mi casa si decían una Ay, vaina. ¿por qué? Bueno, porque tú sabes que a veces tú visualizas las situaciones Hay que y coger no ya. te atreves, no te atreves a enfrentar al personaje. Una vez, por ejemplo, mi amiga Mili, que yo adoro, trajo de Estados Unidos un pantalón. El pantalón era un enterizo de esos que se usan ahora, le quedaba corto de tiro. Tiro es la parte que te miden de Como del del fundillo, ombligo al hasta, fundillo. hasta el fundillo. Ajá. Y eso te tiene que quedar exacto para que Exacto. no te está el tiro y la parte de atrás retiro. Que no te Entonces, cuando Oh. el pantalón le quedaba corto de tiro y se metía por donde no debía. Claro, y entonces se Entonces, te marca todo aquello. Yo le Ah. dije, mira, de la única forma El que lo puedes callejón de rey. de la única forma que lo puedes usar es si te ponemos una sobrefalda. Entonces, se hizo la sobrefalda y se trató de que combinaran todo perfecto. Pero que resulta, tú sabes que yo digo que el diablo no duerme en su cama, ¿verdad? Cuando yo vestía a los artistas, Mili entra corriendo con el cambio de micrófono, de ropa, de qué sé yo qué, todo al mismo tiempo. Uno tenía que, a veces comenzaba el artista en el escenario, en el camerino, porque el timing no te daba. Ujú. Y entonces ella entra, y yo pongo el broche. Cuando pongo el broche, no me doy cuenta que no quedó en su sitio. Y la mujer hacía así, sale, y lo primero que sale ella por un lado y la falda por el otro. Ay, mamacita. Y ya ella estaba en el escenario, mi amor. Carajo, ya tú sabes, Mili. ya tú sabes, te imaginas, ¿verdad? Te voy a hacer la señal. Carajo, Mili. El show Naciste un sábado. que no fue el show que no tiene fue que ver eso? del agrado, el show que no fue del agrado de un periodista que estaba muy de moda. Ujú. Ya tú sabes, el lunes siguiente eso fue. Ay, La Y yo no noticia, te- la yo no La te- noticia. culpa era, no, que la culpa va Claro, y yo no tenía la culpa de eso, para No, nada, fue por un yo accidente. complacerle. Entonces yo ahí aprendí que hay que decir que no. Ujú. Ahí hay que aprender que hay que Sí. decir que no. Hay otras veces que ustedes no lo van a creer que me ha salvado la bendición de Dios que existe. Que de eso no podemos obviarlo aunque uno no crea. En un espectáculo de Mili por siempre en el Jaragua, que era que Mili había vuelto y aquello era un acontecimiento. Comenzaron 4 semanas y duró 2 meses.
Aposteónico. Y apoteósico, eso es, ya tú sabes. Como dice Nani Peña, aposteónico. Ese sábado estaba sold out, lleno, completo. Recuérdame un cuento de Nani a propósito. Lleno. Y el zipper del vestido me hizo una trastada. Ay, eso sí. El vestido comienza a bajarse, el zipper comienza a bajarse, y yo mirándolo de lado y ella cantando un bolero. En esa parte que había uno que le habría escrito Jackie, que se llamaba La Esposa Olvidada. Y por ahí comenzaba, y entonces era un medley completo. Digo yo, Y el "Ay, zipper para diablo", abajo. Y el zipper para abajo. Y yo sabía que ella apenas tenía puesto un pantyhose debajo. Yo dije, cuando ella se voltee, se le va a ver todo. Hasta el callejón de Regina. Entonces yo mando un bailarín y le digo al bailarín, mira, sóbala, pásale la mano, qué sé yo qué. Súbeme ese Y zipper. sube el zipper y no te quedes con él en la mano, llévalo al pasito. Pero ella no lo dejaba. El muchacho llega, comienza, entonces ella se le recuesta del brazo y ella nunca le soltó la mano. Y al final él tiene que venir. Mando otro más y el otro se queda con la cabeza del zipper en la mano. Ándala. Digo yo. Ah, bueno, el pero yo hasta yo estoy diablo, nerviosa y el diablo. entonces. Entonces yo nada más yo dije, bueno, nada más me salva una situación. Yo comencé a orar, Ernesto. Orar y hace ¡pa! La planta del Jaragua se disparó. Un apagón. Y paran el show. Y ahí ella, acuérdate que el Jaragua, la fiesta tenía luz independiente de la Atrás, corporación, era por atrás. atrás del escenario, Pues sí. un apagón, la planta se sobregiró de la carga por toda la... mamacita. Y ahí yo agarré a Milly y corriendo con unas chambras le pusimos y ella no se daba cuenta de nada. porque Sobrevivo cuando cosa. es un artista ¿Qué muy... quiere decir eso? Sobrevivo cosas, sobrevivo cosas. Ah, que no lo punche con la aguja, que no lo vayan a punchar. Pero cuando eso uno le es cosen un arriba. refrán azuano, según me dijo Olga Lara. Ya. El mejor amigo de ustedes en los espectáculos es el alfiler. La chambra, La ayuda. chambra, ¿Qué que es se una llama. chambra? Yo no sé qué es. Lo que ustedes le dicen como al el alfiler en la cierra. capital, lo que cierra. Ah, eso se llama En chambra. el Ah. Cibao. Oh, eso en el salva Cibao le vida. decimos Seguridad. chambra. Eso Sácame de los salva, ojos eso salva azules. falda. Aquí alfiler. Mira, Aquí le eso dicen salva alfiler. Sácame de falda, los ojos azules, por pantalón, favor. Le dicen alfileres. Sí. alfileres. Coño, Y qué también tú buena sabes lo pila. que Pero tú salva. no sabes nada de eso. Grapadora. La Oye, grapadora. Sí, pero eso te ayuda en Claro, circunstancias. porque- Eso claro. salva vida, mi amor. Y la grapadora para los ruedos en Sí. televisión. Grapadora. Claro, a ti se Que yo no te zafaba hice un el ruedo, cuento. una cosa. Clac, 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 Yo clac, no te clac. terminé el cuento de Cecilia, del primer vestido. Cuando yo vengo con el vestido así, entrando, el teatro estaba mojado abajo. Y entonces tú sabes que la parte de camerino, para entrar por atrás del teatro, hay que bajar unas escaleras. Y yo vengo bajando y desde el primer escalón yo rodé hasta el último. Entonces, pero el vestido Y el quedó vestido así. allá. O sea, Porque el yo vestido decía, nunca tocó el piso. Que me pase a mí, pero que el vestido no toque el piso. Entonces yo caigo, Ran, ¡pah! tan, Y cuando tan. caigo abajo, el último escalón, el vestido ahí. Me desmontó. O sea, yo tuve más de 7 años de mi vida que el brazo no me pasaba de ahí. No, imagínate. Bueno, Yané. Bueno, ya Me contó mi querida madre, doña Luchi, que una vez cuando ella cantaba en el bar Yarey, ella se le rompió el taco. Y tío Frank Núñez, el hermano de Jackie Núñez, que era que manejaba Sí, ahí, el Sheraton, Sheraton. Omni, el Sheraton. Ajá. Él cogió el zapato y fue a no utilería, a mantenimiento y le metieron un clavo desde arriba. Ajá. Le Sí. puso un chin de tape y mami siguió. Que ella se sentó a cantar en un... Con los pies cruzados. No, hay que buscar. No, no, no. Imagínate, hace pasan poco, mil ahora cosas. cuando vino la Miss Universo, a una modelo bajando las escaleras del quinto en las Mercedes, el taco hizo ¡tum! Y se le voltea. La muchacha se va a caer, pero ella se agarró. Y entonces el taco se quedó afuera y ella siguió con un taco montado y el pie afuera. Y un pie. Caminando Traca, no, hasta- que hay que Pero ¿y también. por qué hay que gaviarse tan alto? Porque así es. Bueno, porque esas son estrategias que las mandan a bajar de ahí para que se luzca el lugar, que colonial, que no sé Claro, qué. y para que se vea también el Y vestuario. que para la joderse cosa. nada más hay que estar vivo, tú lo sabes. Claro. Mira, y con Nani, ¿qué anécdota tú O tienes? con Nani, cuando Nani la nominaron la primera vez, yo siempre quise mucho a Nani, la quiero mucho a Nani porque Claro. somos amigos de toda la vida, desde que Desde ella siempre. trabajaba con Cecilia y después que se hizo famosa, bueno, pues yo en punto final todavía nos hicimos más amigos. Claro. Entonces a Nani la nominan y yo le digo, Nani, ¿qué es lo que vamos a hacer para llamar la atención? Dice, a mi papá tiene el camión de los bomberos. Digo yo, pues mira, ya, ahí es que tú vas a llegar. Y entonces yo le hice un vestido crema con negro o amarillo con negro, no me acuerdo bien.
Y Nani llegó en el camión de los bomberos. Y yo no me acuerdo Sí, de ella eso. llegó en el camión de los bomberos Nani. afuera Pero ella sonando estaba la... en punto final. Sí, la sirena. Pero lo que pasa es que cuando eso no había alfombra roja. Ah, Ella se eso quedó fue, afuera, dejó el claro. camión y se apió y entró. Y entró. Sí, claro. y ella ganó también. Porque ahora las alfombras rojas son hasta más vistas que el Bueno, mismo premio. eso comenzó con Tita y Yo y hice Tita dos. Hasbun. Yo hice Sí, dos. Tita y Omar, hasta que a Tita se le ocurre voltearle el vestido a A doña Rosa de Mejía. de Mejía. Y entonces esa noche, además de todo, ¿De uno- qué marca es ese vestido? No, doña Rosa le dijo de mi closet, qué sé yo qué, y ella Y le ella cayó la atrás cogió y le fue, volteó la y le blusa, volteó la visto por mis etiqueta. O ojos. sea, fue un exceso, pero Bueno, pero así. Ay, pero Albeni, sí, Tita la Todavía se chulería, habla de pero eso. ella- Hasbun. no, pero entonces, espérate que lo peor no fue eso, sino que yo le había hecho 3 vestidos, y entonces uno de los vestidos, el sudor Ay, hizo de la suya, ay, y adelante, a ella no le Leonel gusta que Lirio. cuenten eso, pero yo no, imagínate tú, se Volvemos mojó al callejón de adelante, Regina. y yo desde atrás yo decía, pero un sudor así, una cosa increíble, y dibujado. Dibujado, Entonces todo yo con le el decía, nada, ay, por favor, cójanla en medio cuerpo. Eso decía Cójanla yo. de la cintura para arriba hasta que yo la pueda sacar y cambiarle y quitarle el otro vestido. Pero ya, el daño que está se Ya, pasa pasado. entonces le demasiado hacían toma de cuerpo Pues entero. muchas cosas, Y señores. todo Ah, su pues Tita vestido Hasbun seco. usa franela. El vestido sequecito menos ahí. Era una cosa. Mira, tú eso era un fue- vestido morado que no era un color, no era ni siquiera, pero era de una tela que pegaba al cuerpo y estaba doble, como stretch. quiera, pero Ajá. el estrés de esa alfombra y tú una mujer grande y tú sabes. Oye, ¿cómo que tan vivo, mi hermano? Porque el estrés de esa vaina es impresionante. No, es que eso no es, eso no es. Espérate, Imagínate se tú, va a caer el pero vestido imagínate que tú, cuando tú tienes a tu cargo 300 y pico de piezas, más cuando tú estás en eso, que estás de moda, todo el mundo cree que la garantía es vestido de ti y tú no te atreves a decirle que no a la gente. Eso es una responsabilidad, señora, muy Allá se grande. hacían 70, 80, 90, 100 vestidos malos del show, que normalmente La eran gente no 300. sabe. ¿Sabes que tú tiras 100 vestidos? Míreme, hermano. Mira, Cuando Hipólito Mejía yo no sé se cómo juramentó Leonel como podía. presidente, que yo hice a la familia presidencial, a Ujú. doña Rosa completa, fue la primera vez que yo vestí una primera dama y toda su familia. Entonces, todas las del partido también querían ir. Querían allá. hacerse. Entonces, Claro, allá se amigo, hicieron 152 vestidos. Ay, mi madre. ¿Tú ves? Entonces, pero eran 3 actividades. Di que para desgracia de tu bolsillo. En la mañana, La desgracia de en la tu mañana, bolsillo. que era la juramentación en el Congreso, luego había un tedeum y después la O fiesta sea en que el palacio. eran 3 cambios de ropa. 3. No, yo me imagino el asistente de Leonel. Las maltalladas a la derecha, las que tienen cuerpo a la izquierda y las que creen que tienen cuerpo en el medio, por favor. No, Ay, Dios. No, que mira, tú lo dices y no lo sabes. y en ese momento- No, y allá era un circo. Tú lo dices, Era un circo. Era un circo, porque pregúntale a Ivonne, o sea, los asistentes eran personajes. Personaje. Y entonces el dueño era loco. Entonces, imagínate tú. Ese era un Imagínate circo allá tú. adentro, señores. La Ahora, tremendos profesionales. secretaria no respetaba a nadie, entonces No. esa Te era la que daban boche ella, a ti. ella era la que mandaba, exactamente. Sí, ella le Y daba boche. entonces los asistentes eran locos. Normalmente casi eran muchachos jóvenes que estaban en su mundo y no les importaba nada de eso. no filtraban. ¿Cómo me quedan? Oh, pero yo me acuerdo, hay un cuento que hacemos un cosa, estamos abajo de que una oración para irnos, para que nos vaya bien, y estamos en un círculo. Y había una loca que se llamaba Mercedes. Y cuando están orando, los muchachos que se que Mercedes hace, shh, digo yo, ¿y qué fue? Decía, baigón para todas las cucarachas. No, Señores. pero hay que hacer un live. Hay que hacer un Ya. live. ¿Cómo? Que no No, están O diciendo sea, que ya. eran personajes así, o sea, imagínate tú, la gente que pasan por la vida de uno, si yo me pongo a escribir eso. Yo pido una segunda parte. Y las ¿Qué cosas que- viene de Leonel Lirio ¿Por de qué ahora que en tú adelante? señalas tanto? Pues fíjate, yo estoy, mira, llegó un momento en que la situación, yo no me sentí contra la pared, sino frente a la pared. Ujú. Entonces llegó un momento en el cual, ahorita yo estaba diciendo que ahora es el momento de los estilistas. Ahora cada persona anda con su estilista de cabecera. Claro. Entonces Sí. ellos son los que mandan. Ellos deciden a dónde va a ir la clienta, ellos deciden con quién se va a coser y normalmente ellos tienen sus propias ambiciones o sus propias gustos. Entonces andan con un iPad, con un celular, con una cosa de moda y ellos, así es que yo lo quiero.
Entonces ya para eso tú necesitas un costurero, no un creativo. Ujú. Claro. Porque también está la parte de uno, que uno también siempre tiene su visión. O sea que en otras palabras tú picas menos ahora. Muchísimo menos, pero que hace mucho tiempo que yo me di cuenta de eso, porque las figuras que antes se vestían conmigo, ahora se visten en otro sitio y están, Y es bajo esos términos. pero no porque no le cobran. O sea, la gente siempre sintieron los intercambios, pero ahora ahí en ese lugar sencillamente no les cobran. Ya. Y ellas van, entonces cada muchacha que está de moda tiene su equipo, tiene su grupo, Ujú. y uno tiene que entender que no es que uno pasa, pero entonces yo lo que hice fue que me he puesto a recoger la identidad de la cultura dominicana en la moda, porque algo uno tiene que hacer. Claro. Porque yo estoy en el normal. límite de mi vida en el cual estoy demasiado joven para irme y demasiado viejo para estar jodiendo. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, Que uno mejor tiene de que ahí se saber da. a dónde que uno Exactamente. está ubicado. entonces uno tiene que saber cuál es tu lugar. Yo comencé recogiendo la vida de la pintora Ada Balcácer, que era mi maestra y que fue mi gran amiga y mi madre en el arte. Sí. Entonces yo le hice una exhibición en el 2019. Se llamaba Adagio. Adagio en ballet es un paso a dos. El En adagio. donde entonces yo lo adapté a la pintura con la Bellísimo. obra de ella, haciendo la tela, porque hoy en día tú puedes hacer tela con la sublimación digital. Igual que como con la decoración tú puedes proyectar Claro, la escenografía, la parte Ujú. inmersiva. En la tela tú lo puedes hacer. Claro. Entonces, por y ahí eso yo- es una pieza única. Exactamente. Y Claro. con los derechos, naturalmente, porque tienes que bregar con derechos, con herederos y con diferentes cosas que tampoco es fácil. Ajá. Entonces, con ella estaba viva, estaba muy consciente y ella se sintió muy halagada y muy feliz. Y me dijo una frase que yo no voy a olvidar, que fue, me presentaste a los millennials, saben que yo estoy viva. Yo tenía 20 años fuera de mi país. Y los millennials me aplaudieron de pie, habían 3,000 personas. Ay, qué bella. Wow. Y eso para mí no tiene precio. Entonces, una gran satisfacción. Luego de ella, a mí se me ocurre y hablo con Patricia Solano, la hija de Solano, Ujú. y adapto las canciones de Solano a la moda. Y fue una fusión Una maravillosa, locura. se llamaba Una Por bella. Solano, la moda. Entonces ahí yo busqué los intérpretes, lamentablemente tu mamá ya no estaba. Entonces los intérpretes que quedaban, que eran Nini y Cecilia, y se los llevé de sorpresa, los integré a la pasarela y hice toda una tele, entonces logré que el maestro fuera. Su hija, Patricia, fue una aliada, Cecilia, Patricia, y toda la familia completa lo acompañó Ay, qué lindo. y lo pude homenajear. Entonces ese desfile ha tenido mucho éxito, yo lo he llevado a Nueva York, a Puerto Rico, a Washington, y el año que ahora voy a cumplir un año que estuve en Madrid también con él. Es que tú eres demasiado Donde creativo. quiera que llegue la diáspora, Demasiado la bravo. diáspora Claro. donde están los Demasiado dominicanos creativo. se siente muy feliz de poder ver vestidos inspirados en Solano con su música. Qué chulo. Su música, yo hice un reel con la música de él y todas sus cosas. Ellos se portaron maravillosamente bien conmigo. Luego Súper. de eso de Solano, entonces me fui por la ecología. Tú sabes que Miriam Calzada ha editado 4 libros sobre las montañas, sobre las cordilleras, los ríos y los mares. Entonces yo hice Dueña de las Aguas con la música de Xiomara Fortuna y la ropa inspirada en la obra ecológica de Miriam Calzada. Precioso. Oye, Xiomara Óyeme. Fortuna, una verduga. Ay, es dura. Maravilloso, maravilloso. Esa Una canción de dura. ella que yo escogí se llama Agua de Mayo y es una cosa Dura. Y en fuera de Europa serie. la adoran. exactamente. En Entonces Europa la ese adoran. lo presenté en Washington, en las Naciones Unidas, en el edificio en el Museo de la ONU, Ujú. el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y fue precioso también. Qué lindo. Entonces ahora pues hace un tiempito estoy en receso porque tú sabes que cada cosa de esa tiene un costo muy alto. Ujú. Y entonces eso no es ropa para vender. No, porque eso es un proceso Se convierte lento. en un proceso. Ujú. Y entonces yo ahora estoy recogiendo la vida de la soberana Casandra Damirón. Ay, Ese- qué ese- bueno. Entonces Luisita y Checheo me dieron la autorización y yo estoy esperando para juntarme con ellos y poder, estoy poniendo en limpio todo ese proyecto porque la soberana abarcó muchas cosas. Hey. Ella también diseñó, ella también creaba su ropa, ella fue la artista del bolero e intérprete más importante. Y una mujer con un temperamento. de su- y su Eh, temperamento. Primicia en Primicia. los Sí, veracruzos. entonces Muy esa es la parte con la que voy ahora.
¿Qué es lo que Qué bueno. qué Él primicia? era el gracias, de verdad. No, gracias a ustedes No, y por que cederme. me hubiera privilegio gustado hablar más, pero tenerte mira, de la gente en de este producción que nos tienen locos. Hay muchísimas historias que se quedan y muchísimas cosas, No, pero tú sabes volvemos. que no. Esto se repite. Esto se repite de aquí a un tiempo. Claro que sí, claro que sí. Me porté bien. No te portaste Demasiado. demasiado bien. Hasta muy demasiado serio te bien. hallo yo que Control. fuiste. Ujú. Pero ¿y por qué tiene que poner truño ahora? ¿Te va a salir cuál? Gracias, Leonel. Gracias, mi amor. No, gracias por a venir. ustedes por cederme su entrada a su familia, que me siento como parte de ella. Como Y siempre. se quedaron muchísimas historias de la noche que yo le presenté a Yadira Morela Freddy, que se la llevé. Ay, que iba a Dios. cantar Olga y yo allá. Y cuando Y él le preguntó, ¿tú eres bonita? Yadira puso el pie en el no, todavía peor, Yadira puso el pie en un hoyo de lo de Color Visión, de los parqueos de afuera, y se rompió el pie antes de entrar. Pero ella era tan mala que siguió Que siguió. derechita con el pie como si roto, nada, con aunque todo. desde ahí hubo que llevarla para la clínica. Obligado. Ay, Dios mío, señores. Estos cuentos seguirán. Así es que gracias y seguimos con los Verasgoico Podcast. Un beso. Los Verasgoico Podcast fue gracias a